Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Seguimos profundizando en las entrañas de la industria para hoy volver a las entidades de gestión. Tuvimos la oportunidad de hablar de la SGAE con muchas ocasiones, de la AIE que desgranó Luis Cobos en su visita, y hoy nos vamos a AGEDI y Promusicae, para muchos grandes desconocidas, pero para los profesionales que nos dedicamos a esto, tremendamente necesarias y orgullosos de su adaptación a las constantes transformaciones y variables del negocio. Para hablarnos de todo esto y más, un placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, que se me antoja más didáctica que nunca, la palabra y el testimonio de su presidente, Antonio Guisasola. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Bueno, yo creo que está claro que por dónde tenemos que empezar, dado pues que bueno, te decía fuera de micro que esa intención que tengo siempre de que Simpatía por la Industria Musical tenga un aspecto didáctico, pues que nos expliques primero qué es Promusicae. Bueno, Promusicae es una asociación profesional de productores, de compañías discográficas. Siempre decimos que es la patronal, o una de las patronales, quizá una de las más grandes de las patronales del sector discográfico, que trata de defender y representar lo mejor posible los intereses de las compañías discográficas. Es el miembro nacional de la IFPI, de la Federación Internacional de la Producción de Productores, y se remonta a los años 20 del siglo pasado, o sea que tiene toda una historia de evolución. Y aquí en España es la continuación de lo que era AFIBE, ¿no? Sí, exacto. En el 2004 me parece que se cambió el nombre de AFIBE a Promusicae, Asociación Fonográfica y Videográfica. Pues la gente decía que no se sentían ni fonográficos ni videográficos, que lo que éramos productores de música, y de ahí el nombre. Y es una asociación donde los socios, valga la redundancia, tienen que darse de alta de manera voluntaria, ¿no? No es algo excluyente para nada, o sea, es... No, se piden unos ciertos requisitos de continuidad y, digamos, dedicarse habitualmente a la actividad de productor fonográfico. O sea, la idea es que no cualquiera que saque una canción o un disco en ese momento se ponga como compañía discográfica, pero vamos, los requisitos simplemente es tener la titularidad de los derechos sobre algún fonograma, con lo cual pues es facilísimo entrar, vamos. Y si ahora un chaval que está montando una compañía quisiera ser parte, ¿cuáles son los mínimos requisitos que necesita para ser parte? O sea, se pide, para entrar como socio adherido, hay que tener, digamos, la titularidad de al menos un fonograma publicado, tener una actividad reciente, digamos, que tengas algo. O sea, yo creo que para un chaval que está empezando quizá no es la prioridad. Pues yo creo que se busca más que tenga una cierta carrera, un cierto recorrido, ¿no? En la entidad de gestión, en cambio, es mucho más fácil, pero en Promusicae yo digamos que es un poco más selecto, se busca más una trayectoria profesional antes de entrar que un recién llegado, ¿no? Y hablando de la entidad de gestión, estamos hablando de AGEDI. ¿Qué es AGEDI? Bueno, AGEDI es, por remitirnos siempre a lo fácil, aunque no me gusta, es decir, si la SGAE recauda y gestiona los derechos de los autores y los editores, AGEDI hace lo mismo en el ámbito de los productores de música. O sea, sobre una canción, digamos que siempre hay tres derechos: el del autor que la compone, el del artista que la interpreta y el productor que la graba. Entonces, cuando se utiliza una canción en una radio, en una televisión, en una discoteca, se generan derechos para las tres partes y SGAE cobra el de los autores, ahí el de los intérpretes y nosotros el de los productores. ¿Y cómo se recauda? Porque bueno, todos sabemos esas leyendas negras que hay, creo que siempre he pensado que por la mala comunicación que ha tenido esa casa de las GAE, o la persecución que se las peluquerías y las cosas, ¿no? Que bueno, metían todos en el mismo saco. ¿Cómo recauda una entidad como AGEDI? Pues digamos que hay como tres grandes grupos de recaudación, ¿no? Primero, los más fáciles, si se quiere, porque están más organizados y puede parecer fáciles, pero bien sabes que no son fáciles, serían radios y televisiones, que son negocios estructurados, que saben que tienen que pagar por la música y que están ahí, que tradicionalmente, con muchos altibajos y muchas peleas, pues asumen que los derechos más o menos se pagan. Otra cosa es el precio y las condiciones, pero ese digamos que es un grupo de usuarios localizados. Y luego está el otro gran grupo de usuarios, que es la ejecución pública, esto que comentábamos de las peluquerías, las televisiones, a cualquier local abierto al público que utilice música para hacer más atractivo el negocio. En esos casos hay países muy civilizados que te dicen que antes de tener una licencia para abrir una peluquería o un bar, tienes que tener una autorización de las entidades de derechos para poder poner música. En España suele ser al revés, y el problema de esto de tener que perseguir a gente es que normalmente nadie acude voluntariamente a darse de alta para pagar los derechos, pasa un tiempo hasta que se dan de alta y generalmente hay una negociación larga hasta que le explicas a la gente, que es verdad que probablemente sea por desconocimiento, que aparte de comprar la música o darse de alta en Spotify, tiene que pagar si la utiliza en su local, ¿no? Entonces esa parte es verdad que es la más antipática, en la que requiere gente en la calle persiguiendo para que el establecimiento firme un contrato y empiece a pagar.
y la que te da la mala fama, porque es verdad que apareces en una peluquería para reclamarle un dinero o en un hotel, en una boda, para decirle, miren, la música que pone el DJ, pues aparte de pagarle al DJ porque esté esa noche, tiene que pagar ustedes al productor, al artista y al autor, porque la música no es del DJ, es nuestra, ¿no? Ajá. Bueno, y hablabas antes de IFPI, que es la cabeza, digamos, internacional en cuanto a ProMusicae, ¿no? Y AGEDI también depende La relación de las entidades de gestión con IFPI es un poco variable, o sea, sí que tienes una cierta vinculación, una cierta colaboración, pero no es una dependencia tan íntima como, o sea, la IFPI la forman los grupos nacionales y las entidades de gestión, digamos que tenemos acuerdos de colaboración con IFPI. O sea, sí que hay una cierta intercambio de información, colaboración, apoyo. O sea, no hay imposición de ningún tipo a nivel, no hay leyes que se impongan de manera global. Ni recomendaciones de buenas prácticas, sugerencias de información, intercambio de datos, pero no... Y con el Ministerio de Cultura igual. El Ministerio de Cultura lo que tiene, o sea, sobre ProMusicae no tiene, digamos, ningún control, porque una vez que te creas como asociación, pues eres libre y mientras respetes los principios democráticos estás fuera. Y el Ministerio de Cultura, en cambio, con las entidades de gestión sí que tiene una tarea de supervisión y control, que además a raíz de esos líos que comentabas con SGAE, pues cada año se ha ido haciendo más amplia y es un sector súper regulado. O sea, es un sector casi más regulado que el de las entidades bancarias, el de las entidades de gestión. Tiene un control tremendo. Bueno, estos días estamos con el fallecimiento de la reina madre de Inglaterra y bueno, dentro de sus hitos hablaban de eso, de que había visto a 16 primeros ministros pasar por eso. Tú has visto a varios ministros de cultura ya, no llevas tantos años, por supuesto, como la reina, pero bueno, has visto distintos ministros y distintos partidos. ¿Crees que realmente, y luego entraremos más al detalle, porque al final entras con el mundo de la pandemia, ¿crees que los ministros que hemos tenido o los ministerios se preocupan realmente por el sector? Es decir, ¿profundizan en algo como puede ser las entidades de gestión, lo que se recauda, lo que no, o se posicionan directamente con el consumidor frente a... O sea, es difícil generalizarlos a todos, pero es verdad que sí que te das cuenta que la música es un poco la hermana pobre en el mundo de la cultura, ¿no? O sea, los ministros de cultura cuando llegan allí entienden el cine, básicamente porque les dan un montón de dinero en subvenciones, con lo cual lo tienen muy controlado. El mundo del libro, porque es un mundo mucho más regulado, ¿no? Con el precio fijo, los controles de publicación y demás, con lo cual libro y cine son sectores que tienen muy a mano porque están muy regulados. Luego tienen los sectores que digo yo subvencionados o promocionados, que son el teatro, la danza, el circo, o sea, sectores que asumen que no pueden funcionar sin apoyo público. Y luego estamos los de la música, que siempre nos ha ido muy bien por nuestra cuenta, hemos tenido muy poca relación con ellos. Y cuando hemos acudido a ellos ha sido con un problema, que fue el de la piratería, y ahora con tratar de obtener ayudas como otros sectores para competir, y les pillamos un poco más a trasmano, ¿no? No tienen una estructura tan focalizada en la música, digamos, comercial o la música pop, si queremos, que, bueno, ellos cuando hablan de música piensan en la música clásica, en el jazz, dicen, no, es que la música también va por otro sitio, ¿no? Y casi más va por otro sitio que por esos, y les cuesta a veces entrar. Entonces, es la sensación de que no acaban de entender bien este mundo y que les pilles un poco más lejos, ¿no? Y luego además, bueno, pues tampoco ayuda que, como bien sabes, el sector de la música no somos el más unido del mundo. Entonces, algún ministro de Cultura contaba que dice, mira, ese que se acaba de salir me acaba de decir que no te haga ni caso a lo que me digas. Dice, pero probablemente el que venga detrás me diga que no le haga caso a él y que te haga caso a ti. O sea, que... Bueno, ya sabemos que aquí el asociacionismo es algo complicado. Y también, bueno, es importante, ¿no? Lo que has destacado, ¿no? Al final éramos una industria bollante en el amplio sentido de la palabra hasta el año 2002, 2004, bueno, ya empezaba ahí un poco el cambio, pero claro, estamos hablando que había 7, 8 multinacionales facturando un dineral, ¿no? Llega todo el tema de la reconversión industrial provocada por esa revolución digital y claro, tenemos que hablar con el gobierno, ¿no? Realmente, claro, es una relación realmente como todavía muy joven, ¿no? Todavía muy nueva, ¿no? Bueno, la piratería que hablamos, la que dedicaste muchas horas y sobre todo, bueno, pues ahora investigando también, pues un poco me gusta intentar preparar las entrevistas y bueno, pues las entrevistas, eso veo que el gran aluvión es el momento de la piratería cuando que sales en muchísimos medios, pues haciendo además una labor que creo encomiable y que desde luego yo como disquero sobre todo, pues que te agradezco, ¿no? Dedicaste mucho tiempo. ¿Cómo viviste ese momento realmente? Que yo creo que hay dos planos, ¿no? Digo ese momento, eso, por un lado el Tom Manta, por otro lado iluminados como Enrique Dans, todas estas cosas. ¿Cómo se viven, sobre todo en esas dos fases que considero claves? Por un lado,
esa primera fase donde al final fuimos los primeros, siempre digo, la música fuimos los primeros en sufrir la piratería por eso, porque quizás era lo más fácil de bajar por el tubo y hubo un momento que ya no por el bullying social que provocó eso, que de repente la gente empezó a decir que es que habíamos estado robando toda la vida, sino que encima la poca empatía de los otros sectores, porque parecía que a nadie les iba a pasar, ¿no? Yo hablaba con gente del cine y era como, pues vais a la mierda, y es como, hostia, míratelo tú también, ¿no? O la gente de los libros, o la gente de tal. ¿Cómo viviste ese momento en esas distintas etapas? Bueno, era un momento muy duro, efectivamente, porque cuando empezó la piratería, digamos, callejera, ya por 2001, que es donde empieza nuestra crisis, es verdad que, bueno, que era un sentir casi popular, ¿no? Que de repente la gente decía, pues mira, tenemos el lanzamiento de la última jornada a 3 euros en vez de a 12 o a 15, que es lo que cuesta, y lo tenemos además al día siguiente, y lo peor de todo, lo tenemos en la puerta del Corte Inglés, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mi madre, que por aquellas estaba viva, me decía, hijo mío, yo te entiendo lo que me cuentas, a lo que te dedicas, dice, pero yo salgo de casa y me encuentro un mantero en la puerta vendiendo los discos, y dice, y si algún vecino se lo compra, que se lo compran, y le sale mal, al día siguiente se lo cambia. Entonces dice, y está ahí todos los días. Entonces dice, hombre, si fuera tan malo, no estaría en la puerta de casa y la policía pase, no, se van corriendo, ¿no? Esa fue la sensación, ¿no? de incomprensión. Tuvimos una visita de la IFPI, me acuerdo, que venía a hablar del problema de la piratería, porque en España era de los que más problemas teníamos. Y fuimos a la Puerta del Sol a hablar, yo creo que estaba Esperanza Aguirre, de aquella presidenta de la comunidad, y claro, cuando íbamos a entrar en la Puerta del Sol, al lado de los policías había unos manteros en la puerta, entonces alguien dijo, yo creo que no merece la pena subir, porque si esta señora que trabaja aquí todos los días encuentra esto, ¿qué le vamos a contar? Claro. Entonces había incomprensión de decir, bueno, ¿cómo controlamos este problema? Es una actividad que no es delictiva porque no causa daños, causa un perjuicio, pero tampoco os va mal del todo. O sea, llevo muchísima incomprensión y lo que dices, ningún otro sector se metía ni defendía. De hecho, cuando se hacía una redada contra los manteros, la reacción de los medios y demás era en general contraria, ¿no? Que decía que era una forma de integrar a la gente. Y dice, bueno, pues subvenciónennos, ¿no? Si somos la primera puerta de entrada en la inmigración hasta que se legaliza, pues que nos ayuden, ¿no? Y luego no estábamos acabando esto cuando llegó la piratería por internet, ¿no? Y ahí nos aparecieron, pues eso, los apóstoles de la modernidad, que desde que no se pueden poner puertas al campo hasta que éramos unos represores de la libertad de expresión por no permitir que la gente se bajara las cosas, ¿no? Y ahí nos costó cambiar, porque es verdad que si vienes de convivir con el Tom Manta, cuando le dices ya además tienes que cortar internet, que es, el acceso a la libertad de expresión, el acceso a la cultura, ¿cómo vas a cortar esto? Pues como lo cortan en cualquier país civilizado, ¿no? Que hacen esto. Y es verdad que eso, que no había comprensión ni de la gente del cine, porque ellos decían, bueno, una canción te la puedes bajar y escucharla ahí en un MP3 o RPay, pero el cine nunca se va a ver en una pantalla pequeña ni en mala calidad. Los periódicos decían, nadie va a abandonar esto. Recuerdo montones de periódicos, vamos por citar los más grandes, El País, El Mundo, publicaban en sus páginas de cultura cómo acceder a las mejores páginas de descargas. Entonces, cuando te quejabas a ellos, te decían, bueno, ya, pero es que la gente lo hace y nosotros tenemos que estar ahí y tenéis que aprender a convivir con esto. Sí, sí. Mírales ahora, ¿no? Sí. No, eso es. Yo siempre digo que es eso, ¿no? Que al final, claro, como fuimos los primeros, parece que también ha sido bueno porque creo que también hemos remontado de alguna manera eso, pues que al final ya ha sido años para reflexionar por dónde tirar, ¿no? Pero desde luego ese momento donde parecía ya no solamente era el usuario, digamos, de música, sino que era el resto también de empresas, de entidades de entretenimiento, etcétera, pues era bastante frustrante. Y eso, como decimos, tú llegas casi a GEDI, a ProMusica en el momento del pastel, en el 2002. Lamentablemente, cuando empezaba a caer. Que entras primero como subdirector general de la propiedad intelectual, ¿no? Todavía me imagino estaba grande No, yo en aquella época estaba en el Ministerio de Cultura como subdirector. Perdón, vale. Yo en aquella época era el que controlaba lo que hacía GEDI y a Carlos Grande, entonces debió gustarle que fuera duro con él, porque tuvimos algún encontronazo, porque yo, estaba convencido que había cosas en AGEDI que no se hacían bien, como en otras entidades. O sea, no era la peor AGEDI, pero también tuvimos alguna pelea de cómo se hacía. Y cuando Carlos Grandeso se plantea irse, creo que hacen un proceso de headhunter, no les gusta quién sale en el proceso de captación, porque es verdad que con los headhunters parece que nunca aciertas. Y dije, yo conozco uno, dice que aunque lo tenemos enfrente, pues puede ser y tal. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar y... O sea, que vienes del Ministerio de Cultura, pero también habías estado en el Ministerio de Interior, ¿no? Sí. O sea, que claro, eras el cóctel perfecto para afrontar la situación. Sí, yo empecé trabajando en el 91 en el Ministerio de Interior en la delegación del Gobierno, entonces aquello era un sitio divertido
divertidísimo porque pues, en aquellas épocas había huelgas y cosas de estas y servicios mínimos, entonces y manifestaciones cada día. Entonces te tocaba un poco controlar toda esa actividad, autorizarla y demás. Era un sitio muy, muy curioso. Y luego su cultura pues era de otro estilo, sí. Y cuando entras en AFIBE, cuando, o sea, entras ¿ya era ProMusicae o era...? No, era AFIBE. Era AFIBE y iniciaste un poco la transformación. Sí, o sea, en aquella época, digamos, cuando yo entro, estábamos en una etapa pues como de cierre del periodo anterior, ¿no? Nos llevábamos fatal con los artistas, se llamaba AFIBE, o sea, era para mi gusto un poco antiguo aquello, entonces, bueno, también es verdad que con mucha ayuda del comité directivo y gente que se implicó mucho, pues la idea era darle una vuelta y modernizar todo aquello, ¿no? Entonces, desde el nombre hasta la relación con los artistas, todo se fue como normalizando y cambiando el enfoque, ¿no? Y se cambió también porque en ese momento rotaba, ¿no? La presidencia de AFIBE era la gente de las compañías, ¿no? Los presidentes. Sí, había un gerente que era Carlos Grande, que había estado allí un montón de tiempo, y cada año era un presidente de compañía el presidente. Y eso tiene el problema que, como pasa en muchas organizaciones, que hay presidentes que a veces actúan como tales y los demás presidentes se sentían celosos de decir, oye, pues el presidente de BMG está tirando demasiado protagonismo como presidente de la patronal cuando debería ser un señor que se limita pues a representar pero sin intervenir, ¿no? Entonces, para evitar eso dijeron, mira, pues busquemos a uno profesional que no tenga nada que ver con nosotros y nos quitamos esa presión de andar mirando incluso todos. Casi fue una decisión suya interna. Sí, fue decisión suya, sí. De poderlo hacer. A mí me lo plantearon así, sí. Bueno, volvemos un poco a esos momentos especiales del 2003, cuando ya entras como cabeza de ProMusicae, AGED en su transformación y ese momento también que la piratería empieza a dar sus primeros coletazos y que claro, es un momento, hablabas un poco de delicado por la idiosincrasia del momento, pero aparte también eso, digamos, la vieja escuela, ¿no? Que estaba en las presidencias, todavía era la gente que venía de las épocas bollantes, la incertidumbre del momento. ¿Cómo me contabas cómo vives ese momento de la piratería, pero cómo ves ese momento también? Sobre todo, siempre se habla de ese momento Napster, ¿no? Siempre la teoría esta de que la culpa de lo que nos pasó fue que los presidentes o las cabezas visibles de las compañías no se quisieron sentar tal. ¿Cómo viviste tú ese momento? Evidentemente, a toro pasado todo el mundo tiene sus teorías y todo el mundo lo vio, pero en ese momento está claro que no lo vio. Pero claro, era convivir con esa vieja escuela que estaba acostumbrada a facturar como facturaban, a eso tal esto, pues a vivir de repente un cambio que pasaba por una transformación digital que muy pocos vieron o muy pocos vimos. Sí, aquello era una revolución. O sea, esto era una industria que crecía prácticamente un 20% cada año, que cada año salían artistas nuevos que además sabías que te iban a durar una década, o sea que era una época de crecimiento y de repente entras en un modelo de contracción, de no ver una alternativa además, porque te das cuenta que se te come y que cada año vas perdiendo no un 20 sino un 30, que tienes que despedir gente, que hay proyectos que no puedes llevar a cabo, que no tienes apoyo de los artistas tampoco, porque te dice, oye, que me están pirateando la música y tú cada vez vendo menos. Y ¿dónde está? Entonces sí, fue un momento de cambio. Yo creo que esa generación, además que venían de una época mejor, pues lo pasaron mal. También por ser justos con ellos, es verdad que esto lo hemos debatido muchas veces, que cuando Napster pone en marcha su modelo, la industria no tenía capacidad para hacerlo, porque no tenía pues ni los derechos de los artistas, ni los derechos de los autores, ni nada. O sea que el modelo de Napster solo podía funcionar siendo ilegal. O sea, intentar hacer algo legal costó muchos años hasta que apareció iTunes, pero todos recordamos el ejemplo de los Beatles, lo que tardaron en estar disponibles en iTunes. ¿Por qué? Porque la compañía no tenía los derechos. Entonces, si los hubiera puesto a la venta, a descarga o a streaming, hubiera sido ilegal. Entonces, la única manera dice, claro, pero Napster sí están. Dice, claro, como Napster no le paga a nadie ni pide permiso, se puede. Claro. Entonces, es verdad que el proceso de cambio fue muy, muy radical. Y aprender a vivir en una economía, además, que antes era pues todo resultados marginales, ¿no? Si un disco salía bien, se ganaba muchísimo dinero. Y ahora era pasar a un modelo de muchos pocos que hicieran un mucho, pero que tenías que cada día picar piedra, tener mucho catálogo, trabajar muchos artistas para ir consiguiendo poco a poco resultados, ¿no? Sí. Y bueno, y con hablaba de ese momento de incertidumbre también, que claro, también pasa, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando si me llegan a decir en el 2002 que en el 2022 voy a pasar de lo que antes facturaba, el 85% de mi facturación era la venta de formato físico, va a pasar a ser un 16, un 17, el mejor de los casos. Si a cualquiera de esa vieja escuela, ¿no? de las multinacionales les dices que les va a pasar algo parecido, realmente era como una perspectiva de futuro bastante complicada, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, a veces hacemos una broma en algún contacto esto que hacemos con gente joven. Decimos, ¿desde cuándo existe Spotify? Entonces, pues desde el 2000 y tal. Tiene 10 años, o sea, no tiene más. Y sobre todo cuando aparece iTunes, la descarga de canciones, que ahora se ha muerto y que nadie lo concibe, nosotros vimos que era la solución. O sea, que en la época en que aparece iTunes, nadie tiene en la cabeza el streaming como una alternativa posible. O sea, ya era una revolución poder comprar canciones sueltas, descargarlas y tenerlas en propiedad. O sea, poder escucharlas, acceder a ellas, pero una cosa que ni se planteaba. Yo creo porque la tecnología no estaba preparada para esto. O sea, un servicio como Spotify o como Netflix, ¿no? Poder ver películas en alquiler online desde tu casa en televisión, no era posible físicamente por las limitaciones de Internet y las velocidades, ¿no? Entonces, decíamos, llegó Apple, qué bien, la salvación de la industria porque nos permite descargar canciones. Y ahora es súper denostado porque dice, qué tontería, ¿quién descarga canciones? ¿No? Bueno, esto es de viejuno, ¿no? Pero la revolución de los politonos, no sé si te acordarás que hubo una época que los politonos para teléfonos facturaban una fortuna. La gente se bajaba sintonías para los teléfonos y era uno de los mayores problemas la piratería de politonos y todo lo que se generaba. Y ahora a mis hijos les hablas de estas cosas y te dicen, ¿qué es eso de los politonos? Sí, el politono, además, que eso sí que era un atraco. Muchas cosas era que había que mandar el mensaje, contestar al mensaje. Exacto, y reafirmar el mensaje. Era carísimo y te acababas suscribiendo una actualización permanente que no te interesaba, pero llegaron a facturar cientos de millones. Vamos. Y podemos seguir hablando, se habla todavía de piratería, es decir, afecta a la música de la manera tal. Me imagino que ahora afecta a otros sectores, como puede ser los videojuegos, con otro volumen. Pero bueno, leyendo, ya te digo, cosas, sobre todo entrevistas contigo y tal, eso, pues dicen que los datos no siguen reflejando que tenemos un volumen de piratería superior al de por ejemplo, nuestros vecinos europeos, ¿no? Sí, yo creo que el problema de esto al final es que, pues eso, igual que Esperanza Aguirre convivía en la puerta con los manteros y cada día pasaba y les daría los buenos días, cuando tienes toda una generación que se ha acostumbrado a descargar la música gratis o a verla en una manta, te cuesta trabajo pasar a ese cambio. Entonces, han evolucionado las formas de piratería, ya no son tan burdas como antes, pero es verdad que la gente sigue pirateando porque se niegan a pagar, porque digo, bueno, pero es que hay opciones gratis como YouTube. Dice, bueno, pero es que YouTube tengo que acceder, pues me la quiero descargar. Y entonces ahora lo que más utiliza la gente es el stream ripping, que son aplicaciones que cogiendo el enlace de un vídeo de YouTube, te descargan el audio en tu teléfono o en tu tableta para tenerlo personalizado. Entonces, eso tiene un auge tremendo, es muy complicado perseguirlo porque son aplicaciones pues, muy neutrales tecnológicamente, pero es verdad que se utilizan más en España que en muchos países europeos. Sí que es verdad que nos acercamos en eso mucho más a algunos países latinoamericanos, ¿no? Que esa situación de puente pues nos lleva a que tengamos lo mejor y lo peor de los dos mundos, ¿no? Y en el caso de la piratería pues nos acercamos más a problemas como el que tiene México que el que tiene Francia, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso me imagino que era más acorde también a la idiosincrasia de los mercados, porque te iba a hablar eso, ¿no? Que si lo percibías, sobre todo tú tratas con los vecinos europeos, pero al final creo que Latinoamérica para lo bueno y para lo malo son nuestros partners naturales, ¿no? Me imagino que también influirá en que los mercados son de una manera... Y me imagino que eso lo compartirás también, digo, con ellos, cuando a nivel IFPI, eso, o sea, España me imagino que no está bien vista, digamos, a nivel de piratería. No, sí. Es verdad que lamentablemente a veces reforzamos el tópico del carácter latino, ¿no? Sí. Yo creo que el de la siesta lo hemos conseguido evitar, pero el de que somos unos piratas que no queremos pagar, que cuesta, ¿no? Y es verdad que están llenos de prejuicios, que otro día lo comentaba con mi colega italiano, que una vez tuvimos una bronca tremenda en una reunión de estas de IFPI, porque nosotros nos vamos de vacaciones en agosto y entonces a ellos les parecía que nos llevamos mucho tiempo. Entonces siempre estaba la bromita de, claro, en España estés de vacaciones, tal. Y dije, oye, antes de seguir por este camino, vamos a mirar cuántos días tenemos de vacaciones cada uno. Y yo cuento, yo tengo 22 días laborables. ¿Cuántos tienen los ingleses? Dice 25. Digo, entonces no estamos de vacaciones más que vosotros. O sea, pero bueno, pues estos mitos funcionan. Entonces ese cierto desprecio hacia la forma de proceder de los latinos, ese carácter de que somos un poco mangantes, que a lo mejor somos un poco más que ellos, sí. Pero bueno, ahora mira, le estamos dando la vuelta y resulta que todos se han vuelto latinos con el acceso a la música, ¿no? O sea, que empiezan a ver las virtudes. Convivimos con ello, ¿no? Yo creo que ese estigma que tenemos, ¿no? Del lazarillo de Tormes, creo que es algo que nos acompañará siempre. Bueno, hablábamos del streaming, que se ha sentado, crece, doy fe de ello como disquero. Siempre, además, cuando me pregunta, ¿pero pagan, no pagan y tal? Digo, mira, si ves la primera factura que el otro día con Alberto, con mi financiera, vimos la primera factura de Spotify y dices, si esto va a ser mi futuro, chungo, ¿no? Bueno, afortunadamente a día de hoy podemos decir que bueno, que la cosa va creciendo. Pero ¿crees que pagan lo que tendrían que...? Ya no te digo que tengan que pagar más o menos, o sea, que realmente es justo... O
sea, yo creo que el reparto es a lo mejor a lo peor que se ha podido llegar, yo creo que entre todos. O sea, y yo lo que creo es que a lo mejor hay un problema con el precio, ¿no? Que llevan más de 10 años congelado en esos 9,99, que luego además no paga nadie, porque siempre hay ofertas familiares de estudiantes y demás, con lo cual el ingreso medio por abonado en todos los servicios te dicen que cada año baja más, o sea que se genera menos. Y yo creo que es verdad que nos ha pillado el peor momento ahora con inflación y demás para hablar de esto, ¿no? Pero Netflix sube precios, Apple sube precios, Amazon sube precios, todo el mundo sube su precio. Perdón, y en la música, en el streaming, el precio parece que es un mito que tiene que estar por debajo de 10 euros, ¿no? Y yo creo que hay un momento en que hay que devolverle valor a la música y decir, la música vale algo más que esto, ¿no? Totalmente. Bueno, pasamos a otro tema. Bueno, es el tema de lo de que muchas veces me preguntan y muchas veces no las sé contestar, sobre todo porque como vivimos en un momento de transformación constante de todo, que es el tema del reconocimiento de los éxitos en cuanto a ventas, ¿no? Venimos de ese famoso 50.000 discos de oro, el disco de platino y todas estas cosas, a pasar ahora a un modelo donde se combina lo físico con lo digital, evidentemente. ¿Cuál es ahora mismo el baremo para un reconocimiento de una canción, de un disco, como disco de oro, como etcétera? O sea, seguimos en las 20 y 40.000 unidades que tenemos hace un tiempo y que probablemente deberíamos pensar en subir porque el mercado está mejorando. Lo que pasa es que, como decías tú, si el mercado físico ahora es un 15% del mercado total, pues lo que planteamos es que tiene que haber una adaptación que te permita tener en cuenta también las ventas digitales de una canción, claro, las escuchas digitales de una canción para convertirse en disco de oro, porque si lo fías todo a la venta física, pues primero hay artistas que ya ni siquiera sacan producto físico y lo demás que no reflejaría la realidad, ¿no? Que el disco más vendido pues sería un disco de jazz, pues simplemente porque lo compren los fanáticos del jazz que les sigue gustando comprar discos. Entonces, lo que hacemos es tener en cuenta las escuchas que utiliza la gente en los servicios legales. Recientemente hemos incluido también YouTube. Entonces, ponderamos de un modo distinto las escuchas, digamos, que vienen de servicios de pago que las que vienen financiadas por publicidad, en la medida en que entendemos que una persona que paga por una suscripción, pues sus opciones de consumo son más rentables para el artista y para la compañía, con lo cual tenemos que darle más peso, y entonces hacemos un mix entre las ventas físicas que todavía se producen, las escuchas premium y las escuchas gratuitas. Que bueno, y además ahora es casi más hablar de canción de oro, ¿no? Que de disco de oro, como entendíamos de... Sí, para llegar al disco también tenemos en cuenta con un sistema muy, muy complejo, que es tener en cuenta, digamos, todas las escuchas que ha tenido un disco de sus canciones, se computan todas, se topan las dos que han tenido más escuchas para evitar que un single te meta un álbum en la lista, pero se computa, digamos, las escuchas de todos, se convierten, digamos, a unidades de descarga o escucha, y a partir de ahí un álbum pues también tiene escuchas digitales que le permiten entrar en la lista de álbum, ¿no? Claro, pero eso, también un poco hablábamos de transformación ya no solamente, digamos, a nivel de contabilidad de ventas de historias, sino también de lanzamientos, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, Bad Bunny es un artista de canciones, pero de repente te saca 21. 25, sí, ¿no? Y claro, eso rompe toda la... Y te colapsa la lista, ¿no? Sí, está durante una semana las 21 canciones ahí metidas. Bueno, pues yo creo que es una tecla de éxito distinta, ¿no? Sí, o sea, que... Y que a todos los niveles, ¿no? Porque el otro día, bueno, conocía la noticia, ¿no? De que The Orchard igualaba el market share de Sony solamente por Bad Bunny, ¿no? Al final... Sí, porque claro, al final compañías como The Orchard o Believe o demás están cogiendo estos artistas que generan un éxito radical y además mundial. Entonces, claro, apuntártelos en tu catálogo resulta que te da un poder de mercado enorme. O sea, no sabes cuánto durará o cuánto se mantendrá, pero evidentemente hay un momento en que efectivamente lo colapsas todo con él, ¿no? Claro, si Bad Bunny te mete 21 canciones en el top 100, pues... Pues lo quiero, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra relación, la relación de ProMusicae con otras entidades como, por ejemplo, la SGAE? Pues es cordial, o sea, es de colaboración, o sea, siempre nos hemos intentado más o menos apoyar. Es verdad que la relación es mucho más intensa entre AGEDI y SGAE que entre ProMusicae, porque al fin y al cabo, bueno, SGAE es una entidad de gestión, pero por ejemplo, en temas como la piratería o la defensa de la propiedad intelectual, estamos unidos y trabajamos siempre de mano a mano. Hubo épocas peores, ahora yo creo que son épocas mejores. Bueno, al principio
eso que decíamos, ¿no? Agedi en sus primeros años pues era una entidad que no se había ocupado mucho de esa relación con los demás, que vivía muy encerrada en sí mismo y un poco peleada con los demás, y a partir de pues, esos cambios que se introdujeron, pues nos fuimos acercando y colaborando más en cosas, ¿no? Y con la AIE de Luis Cobos está ese proyecto, ¿no? De la Academia de la Música, que un poco encabeza él, ¿no? Sí, con AIE pues es un poco lo mismo, ¿no? En 2001 estaban con querellas entre la junta directiva de AIE y la junta directiva de Agedi, o sea, imagínate, y luego firmamos un acuerdo para gestionar conjuntamente, como creo que debe ser, y a partir de ahí pues tenemos una relación pues prácticamente de entidades hermanas, y la idea es seguir trabajando en eso. Entonces, efectivamente, uno de los proyectos que hay es hacer volver a recuperar la Academia de la Música, ¿no? Que es una pena que este país no la tenga. Totalmente. Pero también rompiendo con aquellas prácticas más antiguas de SGAE y AIE, que era una academia como de las entidades, y ahora se quiere que sea una academia de las personas, ¿no? Que las entidades no tengan un papel más allá de apoyar económicamente o con infraestructura o ayudando a crear ese núcleo, ¿no? Pero que la academia sea una cosa de personas. Yo personalmente no querría una academia en la que da igual quién esté, porque lo importante es que esté SGAE, AIE o Agedi detrás, ¿no? Y es un poco el motivo también del nacimiento, uno de los motivos del nacimiento de Es Música, de lo que eres vicepresidente, es decir, esa es la idea de aglutinar un poco a esas entidades de gestión y de eso para intentar que haya un mayor entendimiento. Sí, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Eso que decía que el ministro de Cultura, de que cada vez que viene uno de la música a verme me dice que no le haga caso al anterior y que el siguiente que viene me va a engañar. Pues no, la necesidad de, oye, es verdad que managers, productores, artistas, autores no tienen por qué estar de acuerdo en todo, y normalmente tienen relaciones, pues no de conflicto, pero sí de negocio, que hacen que no sea lo más fácil del mundo, ¿no? Pero también es verdad que hay puntos de contacto común que a todos nos vienen bien y que todos deberíamos apoyar. Entonces la idea surge un poco cuando hacen la campaña para la bajada del IVA en conciertos, en eventos al público, y decir, oye, esto ha funcionado muy bien, pues si conseguimos encontrar 4 o 5 puntos de cohesión y dejamos fuera todas las peleas, que vamos a seguir teniéndolas, pero las dejamos al margen, hay 5, 6, 10 cosas en las que podemos estar todos de acuerdo y apoyarlas conjuntamente como la música, ¿no? Oye, pues tener tantas ayudas o más que el cine o el libro. Tener un plan de exportación como puede tener el cine, el libro o el vino. Tener una academia. Tener interlocución con el Ministerio de Trabajo para que cuando se hace la reforma laboral tengan en cuenta los contratos temporales que se hacen en nuestro sector, que son muy importantes. Bueno, pues cosas así que vamos cada día juntando, y cuando hay un acuerdo pues se ponen encima de la mesa y dicen, oye, esto es una cosa que Es Música, puede apoyar y tiene sentido que estemos todos, ¿no? Desde salas de concierto, autores, artistas, productores, managers, personal técnico que colabora en conciertos. O sea, yo creo que está bien tener una asociación siguiendo un poco el modelo británico, ¿no? Que yo creo que ahí sí que nos han dado lecciones de cómo hacerlo. Y dice, oye, hay cosas en que no tiene que haber una patronal de cada uno, sino que podemos defender todos. Uh-huh. Bueno, yendo al recurrente tema de la pandemia, que bueno, siempre digo también que al final hablaba antes de que los de la música fuimos los primeros de sufrir la piratería, pero al final también en hacer casi esta llamarlo así, de las catástrofes, ¿no? Pasamos por la crisis de la reconversión industrial que provocó la revolución digital y que dio pie a la piratería. Vivimos la crisis económica del 2008-2009 que afectó a tal esto, y cuando ya parecía tal, nos toca una pandemia. ¿Cómo reacciona Agedi, cómo reacciona ProMusicae en ese momento en el que, bueno, desde luego lo que claro, la perspectiva es de que, bueno, no se van a abrir sitios donde se recauda, no se va a gestionar un negocio bueno, no sabíamos lo que iba a pasar antes, pero ¿cómo lo viviste tú? Por un lado, a nivel, digamos, lo que es propiamente institucional de lo tuyo, y luego, desde luego, la relación con el ministerio, que me imagino que sería complicada, ¿no? Sí. Sí, además en aquel momento, si te acuerdas, nos acababan de cambiar al ministro de Cultura, o sea que la habíamos visto en su toma de posesión, y la siguiente vez que le vemos en una reunión por Zoom, o sea que hay cualquier posibilidad de complicidades se esfuma, ¿no? Pues desde el punto de vista de Agedi, enseguida vimos que esto era una catástrofe, porque claro, toda la actividad en lugares públicos se suspende. Nosotros, una parte muy importante de los derechos que cobramos pues desaparece, con lo cual asumimos que va a ser un año en el que vamos a tener que darnos un apretón importante, porque no vamos a poder recaudar lo que tenemos, ¿no? Y desde el punto de vista de ProMusicae, pues afecta a cosas como, oye, las listas de ventas. Pues claro, si cierran las tiendas de discos, pues ese 20% que se vende no se va a vender, con lo cual dejamos de publicar la lista de ventas. Y de hecho es una decisión que toma el comité directivo, en el que se decide, oye, vamos a dejar de sacar la lista de ventas porque es que no tiene ningún sentido hablar de ventas y demás. En positivo,
que éramos una industria ya muy volcada al streaming y evidentemente eso le pega un empujón más, ¿no? Dice, oye, nosotros podemos sobrevivir porque nuestro negocio es eminentemente digital. Aunque también nos afecta, porque claro, cuando te pones luego a pensar, dices, bueno, ¿cuándo escucha la gente música sobre todo? ¿Cuando está en casa haciendo bizcochos? No, que es lo que hacíamos todos en la pandemia, sino cuando vas al gimnasio, cuando vas a correr, cuando vas en coche. O sea, la música está muy asociada a movilidad, ¿no? A llevarte la puesta. Entonces, cuando de repente estás en tu casa y tienes la competencia de la tele, de los bizcochos, de leer un libro o tal, pues resulta que se oye un poco menos de música. Y en todos los países de verdad que se produce una caída en los primeros días del uso de la música porque desaparecen esas actividades que están muy vinculadas a la música, ¿no? Entonces, bueno, ahí se consigue sobrevivir bien, pero en la parte del resto de explotaciones de música pues se afecta mucho, ¿no? Pensemos que las discotecas han abierto hace 2 días. O sea, han estado... Es un sector que en Agedi suponía de recaudación para los productores más de 1 millón de euros. Y entonces hemos estado 2 años enteros con esa situación de pérdida. Luego... pues muchos bares les ha ido bien, restaurantes, pero a muchos otros les ha ido fatal. Los centros comerciales han perdido público, o sea que todo esto se ha resentido y ha hecho que la caída en la recaudación haya sido muy importante en 2020 y 2021, ¿no? Entonces veníamos una cifra creciente hasta el 2019, que íbamos fenomenal, estábamos facturando cerca de 28 millones de euros. De repente nos despertamos en 2020 con 20 millones. Claro. Y sobre todo ese escalón, dice, bueno, hay que remontarlo. Dice, bueno, hay países que lo han remontado muy rápido y que están ya a ese nivel. España, por sus peculiaridades de que veníamos de una crisis y demás, nos está costando más y ahora con inflación, incertidumbre económica y demás, pues nos tememos que nos vaya a costar más de 2 años salir de ese bache, ¿no? Y bueno, ya hablábamos antes también de eso, a nivel de Ministerio de Cultura, creo que no hubo demasiada empatía al principio, de hecho creo que tenían otras prioridades, bueno, al final parece que hubo más un acercamiento. Y bueno, ha provocado, por ejemplo, temas como lo del bono cultural. ¿Tú crees que ha sido un poco cargo de conciencia de lo que pasó después de...? Sí, es verdad que al principio, claro, al Ministerio lo que le cae encima de repente es que no puede haber estrenos de cine, que es una idea, y que no hay eventos en vivo. Entonces, pues estos sectores que decimos que están muy cercanos a ellos, que es la música en vivo, que siempre han estado ahí, el teatro, el circo, todas las actividades de artes escénicas, perdón, que estoy con la tos mañanera, pues se sienten como muy implicados en ayudarles. Y dice, bueno, y los de la música también tenemos un montón de problemas. Bueno, pero vosotros con el streaming estáis servidos. O sea, les costó muchísimo extender las ayudas también a otro sector, que al final se extendieron, pero les costó. Y el bono cultural es que es una reclamación muy antigua que teníamos, entonces yo creo que al final es verdad decir, oye, el sector de las artes musicales, cinematográficas, literarias se han visto muy afectadas por la pandemia, más que otros sectores como la restauración, que al final al que no le ha ido mal, le ha ido mejor casi que en otras épocas, pues también vamos a meter una ayuda para darle un empujón y también conseguir que los jóvenes vuelvan a ese modelo de consumo legal, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente noticia que deberíamos aprovechar. O sea, hay 400 millones de euros disponibles para gastar en cultura. Pues una parte importante debería ir a la música, yo creo. Totalmente. Es un poco brutal la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿crees que acciones, porque doy por hecho que sí es así, ¿crees que acciones así pueden servir para potenciar la cultura? Sí, yo creo que es interesante. O sea, convencer a la gente joven de que se dé de alta en servicios y demás, pues está bien. O sea, date cuenta que es para gente de 18 años que en el modelo de familias que tenemos, por lo menos la mía, están acostumbrados a que estas cosas se las pague su padre, ¿no? Claro. Suscripción familiar, Netflix está en casa, y dice, bueno, pero es que a lo mejor te puedes dar de alta tú, pues si yo estoy en Spotify, tú te puedes dar de alta en Amazon Music, o te puedes dar de alta en Apple, o te puedes dar de alta en otros servicios. O sea, explora tu vida y tienes un dinero que te lo van a dar gratis, ¿no? Entonces yo creo que eso impulsa un consumo más individualizado, ¿no? ¿Y se os convoca a las industrias culturales en general, a las asociaciones, etcétera, para este tipo de ley? Es decir, ¿se consensúa o son decisiones puramente del Consejo de Ministros? Es decir, ¿tú te enteras de cosas que te afectan de alguna manera directamente o siempre tienen la diplomacia de comentarla antes? Oye, las cosas en general salen después de que mucha gente las impulse, ¿no? O sea, yo pienso que a los políticos en general se les ocurren pocas cosas solos, pero tienen muchas orejas puestas o muchos oídos puestos en cosas que hay. Entonces, lo del bono cultural es verdad que estaba muy preparado. Sobre todo hay países que lo tienen, como Francia e Italia, y les funciona fenomenal. Entonces dice, oye, pues una experiencia, ¿qué podemos hacer para ayudar a la cultura que funcione y demás? Bueno, lo que hacen los franceses, me decía, a nosotros nos han pedido esto hace tiempo, ¿no? Pues oye, qué ocasión estupenda de quedar bien. Entonces te convocan para decirte, hemos decidido dar el bono cultural. Ah, qué bien, los llevamos pidiendo años. Bueno, sí, pero se nos ha ocurrido solo. O sea, esto pasa mucho, ¿no? Como dicen, las derrotas son huérfanas y las victorias tienen muchos padres, ¿no? Pues aquí la victoria solo tiene un padre, que es el que vende la idea. Totalmente. Pero bueno, está muy bien sumarse a esta ola.
Bueno, hay una conclusión tuya en una de las entrevistas que leí que me encanta y me imagino que pensarás que sigue siendo así, ¿no? Que dice: la aplicación de la legislación de la propiedad intelectual es decisiva de cara a salvaguardar el desarrollo de la cultura y la creación. Uh-huh. ¿Es necesaria esa aplicación constante? ¿Por qué? Sí, porque es que al final, digamos que los trabajadores de la cultura no crean productos físicos que pueda retener. O sea, que el señor que hace sillas o botes de mayonesa decide si los vende o no los vende. Pero cuando tú creas una canción con el mismo trabajo que el señor que hace la silla o la mayonesa y resulta que accede todo el mundo a ella, pero no tienes ningún rendimiento a cambio, pues te están privando de la única opción que tienes de ganarte la vida. Entonces dices, bueno, igual es que es más rentable dedicarme a hacer tazas que a hacer canciones, porque las tazas no me las roban. Entonces, mantener esa posibilidad de explotar tu trabajo y que tengas un rendimiento razonable es la base para decir, oye, de esto se puede vivir. O sea, nosotros siempre decimos, todos los artistas tienen derecho a ganarse la vida con su trabajo. Digo, no. Todos los artistas que tengan éxito tienen derecho a ganarse la vida con su trabajo. O sea, no queremos una subvención que por ser artista te paguen. Dice, pero si me va bien y a la gente le gusta lo que hago, me tendrán que pagar por disfrutar de lo que hago, ¿no? Entonces es fundamental, sí, defender la propiedad intelectual, claro. Totalmente. Bueno, para demostrar que aparte de un gran gestor eres una persona humana, y esto es un programa que al final también habla de música, vamos a dejar la gestión y vamos a hablar un poquito de música. Genial. ¿Qué música escucha Antonio Guisasola? En esto soy raro y ecléctico. A mí me gusta mucho el pop español de los 90 porque me he vuelto viejuno y demás. Los grandes clásicos de la música, o sea, Supertramp, Queen, me parecen dos grupos que intento que mis hijos sigan conociendo, aunque no con escaso éxito. Y de la actualidad, pues picoteo un poco de todo, ¿no? Recientemente, pues por ejemplo, Dua Lipa me parece un descubrimiento, pero Rosalía me pega un poco más lejos que alguna de la generación, pero entiendo que tiene cosas que son interesantes y de verdad que como creadora es muy buena. Bueno, voy picando de... Bueno, yo creo que tenemos ahí un momentazo, ¿no? Con Rosalía y Tangana, ¿no? Sí, creo que tenemos un momentazo. Sí. Tangana, por ejemplo, me parece genial. A mis hijos, por ejemplo, que es los que uso yo como test, les encanta y les digo, es que tiene unos ritmos buenísimos. Digo, unos ritmos que son súper clásicos. Dice, lo que pasa es que no los conocéis, pero está descubriendo la bachata, la cumbia o el tango, el paso doble, claro. Dice, pues suena fenomenal. Digo, pues es que esto es música tradicional, pero está fenomenal que haya hecho eso, ¿no? Que las generaciones más jóvenes les gusten cosas más clásicas. ¿Y has ido a algún concierto después de la pandemia? ¿He ido a algún concierto por pandemia? Sí, he ido a algún concierto de la pandemia, pero déjame que repase. A mí es la típica pregunta también que me mata, porque sí, vamos, es que me cuesta trabajo pensarlo. Creo que estaba en uno de La Oreja, como que mi hijo es súper fan y quería ir y nos ha gustado siempre, le hemos ido siempre mucho en casa, pero es que he ido a... Pues no sé decirte ahora mismo, la verdad, cuál ha sido el último que he estado. Bueno, pido el comodín de la memoria floja porque sí, tengo intención de ir al de James Taylor en los próximos días. Fantástico. Pero bueno, sí. Ahí sigo en los clásicos. Sí. De la música en directo. Hacer el último concierto, bueno, me acordaré. Pues nada, para terminar, una pregunta que es recurrente en el programa, que bueno, pregunto sobre todo pues, a la gente que ha trabajado en compañías, quiénes han sido un poco sus referentes, ¿no? En la industria. En tu caso, antes tuyo tenías a Carlos Grande como antecesor, por lo cual no cuenta. Pero como sé que has tenido la suerte, ¿no? Muchas veces de estar en contacto con gente, con presidentes a la vieja usanza y a la nueva. Si tuvieses que destacar a personas que has conocido de cerca, decir, joder, estar en el comité con este tío ha sido algo maravilloso, ¿a quién? Y ya sé que es una pregunta también que puede tener trampa, que alguno se puede sentir eso, pero bueno, pues vamos, Eva, si quieres hablar incluso de los clásicos, ¿no? Bueno, creo que es más fácil hablar de los clásicos para no distinguir a uno de los que estáis ahora en el comité, ¿no? Entonces, excluyendo los de ahora, que todos son estupendos y muy distintos a lo que había antes, yo creo que coincidir con José María Cámara fue una experiencia, no siempre buena, pero fue una experiencia. O sea, un tipo duro, listo como un diablo, pero duro. Tagarro, yo creo que Saúl Tagarro también tenía su punto en otro estilo completamente distinto. Carlos López, bueno, pues aparte de que es amigo, que voy a decir de su peculiar sistema, pero también un tipo súper listo, o sea, no sé. Mariano Pérez con esa calma que introdujo en las relaciones, Charlie, que yo creo que era la persona que mejor se conocía los números de esta industria, porque yo creo que era el único que sabía cuánto costaba hacer un disco, la portada de un vinilo y cosas así. No sé, mucha gente y luego clásicos, ¿no? Yo le tengo un cariño pues muy especial a Francisco Martínez de Avispa, que lleva ahí desde que yo entré.
Manolo Díaz. Manolo Díaz, es verdad. Sí. Compartimos. Manolo Díaz compartimos poco tiempo, pero sí, una cosa especial. Sí. Y luego clásicos a lo mejor más olvidados, pero Ricardo Campoy a mí me parece un crack. Total, no, y estoy deseando, le he invitado muchas veces, sé que quiere venir, pero bueno, no coincidimos. Félix Bullet, o sea, es a mí me parece un personaje de esta industria también listo como un diablo y que yo creo que lo hizo muy bien en sus momentos de gloria. Yo creo que es muy difícil quedarse con alguno, ¿no? Todos, yo creo que cada uno aporta lo suyo. Tú lo sabes en este comité, que en general toda la gente opina y participa. Y bueno, Simone Bosé, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar de Simone, ¿no? Que tuvimos la suerte de coincidir con él y la pena de ver que se fuera. Jesús López, que también está en ese comité una temporada. Yo creo que es un lujo tener gente así sentada a tu lado, ¿no? Que saben de qué hablan. Totalmente. Pues nada más, Antonio, la verdad. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Me apetecía mucho, ya sabes, desde hace tiempo tener tu testimonio, que quizás no tiene tanto glamour como otros, que bueno, que al final es una relación más con artistas y ese transfugismo, nomadismo, la compañía de ayer estaba aquí, me hicieron una oferta allá y tal esto, pero bueno, te lo agradezco mucho porque como sobre todo vuelvo a lo mismo. Primero porque soy muy fan de lo que haces al frente de ProMúsica y Agedir, y segundo porque bueno, quería también que tuviese también este apartado más didáctico que otras veces, que simpatía por la industria musical, así que nada, un auténtico placer. Nada, un gusto, y ya sabes que en todo negocio tiene que haber escobas y fregonas, y creo que nosotros somos los de las escobas y fregonas. Pues nada, muchísimas gracias, un placer bajar una vez más la verja del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en esta nueva edición de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y despedir esta, creo, más que didáctica charla donde ha primado la perspectiva del mercado, de las ventas, al final el fin del todo. Así que nos despedimos con un hit que lo tenía ya preparado, sé que no es de las cosas que quizás más tenso, pero las cosas son así. Nos vamos con un hit vendedor, nos vamos con La fama de Rosalía. Adiós.